Dios bendiga a los hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Este es el hermano Néstor Figueroa y a todos los hermanos de otras iglesias y a todas las personas que me están viendo a través de este medio. En esta noche vamos a compartir la lección 6 de nuestro expositor en la escuela dominical. Vamos a hablar de un tema sumamente importante que a veces la gente no le gusta hablar de estos temas. Y vamos a hablar de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 es uno de los capítulos, de acuerdo a los teólogos, más importante de las Escrituras. Es un capítulo profético donde habla del Mesías, donde habla del pueblo de Israel primeramente, el Mesías y lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo ya en estos tiempos. Es un capítulo donde si usted lo escudriña, es muy importante leer la Biblia y no solamente leerla, sino escudriñarla y buscar otras ayudas cuando no entendemos la palabra para poder entenderla. El capítulo de Daniel es un capítulo muy importante y yo recomiendo a cada persona, a cada hermano de la iglesia y a esos que todavía no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, que empiecen a que lo lean y pregunten y hagan sus averiguaciones, sus investigaciones en relación con este capítulo. Es un capítulo donde ahora actualmente se está viviendo parte de eso. ¿Ok? El capítulo de Daniel empieza con la oración de Daniel por su pueblo. La oración de Daniel por el pueblo. Primeramente, Daniel había sido llevado a Babilonia a la edad de 17 años durante el cautiverio de Babilonia y que se llevó a la mayoría, gran parte de la tribu de Judá, y solamente dejó las personas pobres, las personas que prácticamente ellos no podían utilizar en su imperio, las dejaron ahí. Mayormente agricultores, a personas que no podían hacer nada más sino quizás trabajar la tierra. Básicamente esa fue el tipo de personas, y quizás hubieron otros tipos de personas que quizás durante ese periodo se escondieron durante el periodo de la cautividad para que no fueran llevados a Babilonia. El capítulo, y primeramente me gustaría hablar de Daniel, algo muy importante de Daniel. Daniel era una persona entregada completamente a la adoración. 3 veces al día, Daniel oraba. Y cuando primeramente fue llevado a Babilonia, en los primeros años, hubo dificultades porque Daniel era una persona sumamente inteligente, una persona llena de Dios, una persona que solamente dependía de Dios. Y al ser llevado a Babilonia, una cultura diferente, un idioma diferente, yo sé que él estaba sufriendo por su pueblo que se había quedado en Jerusalén, en Judá, Jerusalén, la capital básicamente de Judá. ¿Qué sucede? Mientras Daniel siempre oraba por su pueblo, el pueblo no obedecía a Dios. Y anteriormente a eso, Jeremías había profetizado de que el pueblo sería llevado a Babilonia. Pero el pueblo no escuchaba. El pueblo no escuchaba. Si nosotros buscamos en Jeremías capítulo 25, versículo 11, se dan cuenta, ahí ustedes verán cuando que habla del cautiverio de Nabucodonosor, que vendría a la ciudad, que vendría a Judá y se llevaría el pueblo cautivo. Nuevamente, el pueblo regresaría. Después en Jeremías 29, 10, habla del regreso del pueblo a Jerusalén, a Judá, después de 70 años. Y durante todo ese tiempo que Daniel estuvo en Babilonia, su vida fue una vida de oración, una vida de sometimiento a Dios. Oraba
por su gente, por su pueblo, y él quería estar en Jerusalén, que es la capital de Israel, y actualmente no todavía para los israelitas esa es su capital, aunque ciertos problemas de religiones que ahora pues no permiten que aunque ya el presidente mudó la embajada de los Estados Unidos y prácticamente él declaró a Jerusalén como la capital de Israel, y ya ustedes saben eso porque son noticias viejas. Y quizás han sido las únicas personas, los Estados Unidos, que la ven de esa manera, porque las demás personas no lo ven de esa manera. Ahora, cuando hablamos de Daniel, nosotros tenemos que tomar en consideración el por qué el pueblo fue llevado en cautiverio. ¿Por qué el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia? Primeramente, el pueblo había dejado de orar. Segundo, se habían dedicado a servirle a otros dioses, a los dioses de las naciones vecinas. Se habían acostumbrado a esa vida lejos de Dios. Pero no aún así, cuando durante el cautiverio que fue muy grande para el pueblo de Israel, aún las personas que se quedaron atrás no cambiaron sus vidas, continuaron haciendo lo mismo, lo que no agradaba a Dios. ¿Y qué sucede? Pasaban por persecuciones siempre, por las naciones que tenían a su alrededor. Los que estaban cautivos en Babilonia, quizás, aunque vivían prácticamente en una prisión, pero vivían una mejor vida que la gente que se habían quedado atrás en Judá. Porque ahí lo que había era pobreza, lo que había era necesidad, y la gente pues siguieron adorando a otros dioses, siguieron buscando lo que no tenían que hacer, siguieron haciendo lo que no tenían que hacer. Y si usted en lecciones anteriores yo he hablado en la escuela dominical, cuando hablábamos de Ezequiel, de las visiones que tuvo en relación al templo, de lo que hacía esta gente ahí, porque contaminaron el templo de Jehová. Y Dios estaba prácticamente bien enojado con eso, porque contaminaron el templo de Jehová. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo primero. El profeta en su oración tenía una planificación decidida. La oración en la vida de Daniel no era un asunto desordenado. Quiere decir que la oración para Daniel era lo más importante en su vida. La oración para él era lo más importante en su vida. Él sabía que si no oraba, no podía tener éxito en su vida, especialmente durante el imperio babilónico. Todo lo que le pasó a él, lo primero que le pasó fue cuando lo acusaron de no postrarse delante de la imagen de oro y fueron echados en el fuego. Y Dios lo sacó de eso. Luego que pasó eso, en el periodo de Darío, fue echado al foso de los leones. Y Dios lo libró de eso. O sea que no le fue fácil a Daniel durante el periodo de tiempo que Daniel estuvo en Babilonia. No le fue fácil. Fue un periodo difícil. Un periodo donde quizás, en muchas ocasiones, porque era un ser humano, decía que quizás quería que todo terminara, porque era un ser humano. Sin embargo, lo que mantenía a Daniel con esa fe tan grande era la oración. Por la mañana lo hacía por la tarde y por la noche. Y una de las cosas más lindas que él hacía era que abría las ventanas y se inclinaba mirando hacia Jerusalén. Se inclinaba mirando hacia Jerusalén. Qué hermoso es eso cuando
nosotros oramos, empezamos a mirar hacia el cielo, que es nuestra Jerusalén. Tenemos que hacerlo de esa manera para recibir el mensaje de Dios. La oración es la comunicación que te mantiene activo, que te mantiene vivo como cristiano. Si dejas de orar, vas a fracasar, porque la oración lo mantiene a usted activo, mantiene al cristiano activo, te mantiene con esa pureza, te mantiene con la necesidad de buscar más de Dios. El cristiano que ora tiene más necesidad de buscar de Dios cada día. Eso era lo que mantenía a Daniel de esta manera. Y Daniel quería regresar, aunque nunca regresó a Jerusalén, nunca. Daniel murió en Babilonia. Él no regresó con el pueblo a Jerusalén. Pero su anhelo era regresar a Jerusalén. Su anhelo era regresar. Pero mientras estuvo en el cautiverio, él sirvió de intercesor por su pueblo. Él no se dejó vencer por las circunstancias que le vinieron a él desde joven, desde los 17 años. Estamos hablando de un periodo, ya él era bastante mayor, como 70, 80 años de edad que tenía aquí. Sin embargo, su vida había sido una vida de oración, una vida que perseveraba, y jamás, con todo lo que le pasó a él, nunca dio su espalda a Dios, no miró hacia atrás. Había esa fe, había esa dedicación, había ese amor hacia Dios. Cuando usted ama a Dios de esa manera, su fe no se pierde, porque no importa las circunstancias, usted va a ser un vencedor si mantiene una fe como la fe de Daniel. Yo no le estoy diciendo que no van a venir problemas durante ese tiempo, porque van a llegar problemas, sí, van a llegar. Y en algunos momentos te vas a sentir triste. Pero ¿sabes qué? Si mantienes tu confianza en el Señor te va a sacar del pozo y te va a poner en un mejor lugar. Eso hacía este hombre. Eso hacía este hombre dedicado a Dios completamente. Voy a leer los versículos para poder compartirlos con ustedes. El versículo 9, capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración, ruego y ayuno, cilicio y ceniza. En esta ocasión, ya que él está anciano y ya se está terminando ya el exilio de Israel. El exilio de Judá se está acabando ya. Ya está en el tiempo de Darío. Ya se está acabando. Ya los 70 años se están acabando. Y él está orando todavía. El pueblo va a regresar pronto. Pero mire, para poder lograr que el éxito, él se mantuvo. Él confió en Jehová todo el tiempo. Pero él sabía lo que Jehová iba a hacer. Pero aún así se mantuvo orando todo el tiempo, para que Dios los bendijera de esa manera, para que Dios pudiera bendecir al pueblo de esa manera. Se mantuvo orando todo el tiempo. Y por eso dice, no solamente oraba, sino que en esta ocasión se vistió, estaba en ayuno y cilicio y ceniza por su pueblo. No era que él había cometido pecado, no era él. Pero él reconocía que su pueblo necesitaba ayuda. Él reconocía que él estaba en medio del pueblo y él se hacía parte del pueblo. Él no quería que el pueblo pereciera. Él no quería que el pueblo muriera. Él no quería que el pueblo siguiera pasando por las cosas que habían pasado. Y como le dije anteriormente, la vida para los que estaban en el cautiverio no era tan difícil en ese entonces como los que se habían quedado atrás. Pero aún así vivían en una prisión, porque nadie quiere estar donde no pertenece. Y eso sucede con mucha gente. Si vienen muchas veces, aunque están bien en este país,
en muchas ocasiones quieren volver a su tierra, porque extrañan su tierra. Cuando usted ama su tierra, usted extraña su tierra y usted ora por su tierra, porque usted es parte de esa tierra. Se siente orgulloso de ser de ese lugar, independientemente de donde usted sea. Se siente orgulloso del lugar que lo vio nacer. Este muchacho ya era un hombre mayor, a los 17 años, toda una vida dedicada al servicio. Otra cosa muy importante es que él no se quejaba de la vida que estaba pasando. Él no se quejaba por lo que le estaba pasando a él. Sin embargo, no le fue fácil en el palacio. Sí, Dios lo bendijo y en una ocasión fue el segundo, en otra ocasión llegó a ser el tercero. Pero fue por sacrificio, fue por la bendición de Dios. ¿Ok? Fue por la bendición de Dios. Quiere decir que es un proceso. Es un proceso para ser bendecidos. Hay que pasar por un proceso. En esta vida no hay nada fácil. A veces se nos hace difícil obtener cosas, quizás más difícil que a las demás personas, porque somos distintos. Pertenecemos a alguien que es distinto. Usted pertenece a Dios. Y por pertenecer a Dios es distinto. Y las cosas que otra gente hace, usted no hace. Así que esta no es su morada eterna. Solamente usted está pasando por esta tierra. Está pasando, esto es temporal. Un lugar temporal, donde en algún momento, y se acerca pronto, cuando llegue otra vez ese momento donde usted se ha levantado en las nubes. Hay que luchar por eso. Hay que luchar por ese momento. Daniel seguía orando por su pueblo, porque él sabía que el momento ya de los 70 años ya estamos por cumplir. Y él quería que Dios cumpliera su promesa y Dios lo iba a hacer. Y Dios lo iba a hacer. En el versículo 4 dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, Jehová Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y hemos apartado de tus mandamientos, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él se está incluyendo ahí. Él no tenía que incluirse en ese grupo de personas porque él no era así. Pero se está incluyendo porque amaba a su pueblo, porque amaba a los suyos. Cuando nosotros amamos a los demás, cuando nosotros amamos a aquellos que no tienen a Dios, Dios se siente orgulloso de usted. Dios se siente contento de usted. Cuando usted se preocupa por las demás personas, cuando usted se preocupa por alguien que no le sirve a Dios y está viviendo una vida desagradable y usted ora por esa persona, aunque usted no vea el resultado, usted sigue orando a Dios. Porque va a llegar el momento donde esa persona se va a acercar a Dios. No sé cuántos años van a pasar, a veces no sabemos. Pero Dios es misericordioso. Este hombre, yo me imagino que cada vez que Daniel veía el pueblo o escuchaba las noticias de lo que estaba pasando en Jerusalén, en Judá, le rompía el corazón. Porque no era fácil. Pero aún así él seguía orando. Él seguía orando por su pueblo. Él seguía batallando. Esto es una batalla espiritual, amados. La oración es una batalla espiritual. Hay veces que usted tiene que orar mucho por algo que usted quiere. Hay batallas muy fuertes que usted tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que vestirse en cilicio. Y no le estoy diciendo que se eche cenizas por encima. Pero sí le digo que tiene que pagar el precio. Tiene que pagar el precio. Porque si no pagamos el precio, no vamos a ver al maestro. Si no pagamos el precio, nos vamos a perder. Es pagar el precio. Imagínese que usted ha estado en la iglesia por tantos años. Y que el maestro llegue y usted no pueda irse con el maestro. Como le pasó a las vírgenes insensatas. Que usted no pueda dar ese paso.
Está llegando, pero cuando casi está llegando ahí, que está llegando ya a la meta final, ¿qué le pasaría si usted no logra llegar ahí? Sería terrible. Sería algo bien malo que le sucedería a usted. Se sentiría demasiado mal. Vamos a tratar de llegar. Hay que llegar a la meta, no tratar, hay que llegar. Hay que proponerse llegar a la meta final. Hay que proponerse ayudar al necesitado. Hay que proponerse ayudar en la iglesia. Hay que proponerse orar cada día. Hay que proponerse ser alguien distinto. Hay que hacerlo. Si usted se imagina, Daniel era una persona muy distinta a las demás personas, inclusive a las del cautiverio. Era muy distinto a esas personas, porque había una relación especial. Y esa esa relación especial se consigue a través de la oración, a través de esa dedicación, de la oración, del sometimiento. El versículo 5 dice, y hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El pueblo sabía lo que tenía que hacer para que Dios los libertara. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer para que Dios esté con nosotros todo el tiempo. Pero sin embargo, en muchas ocasiones, quizás por el vaivén de la vida, de lo que está pasando, a veces nos desviamos, a veces nos descuidamos. Y en ese descuido es que corremos peligro de que venga el Señor y no estemos listos y nos quedemos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles. A veces se le hace imposible, no imposible, se le hace, porque imposible no va a pasar mientras usted tenga a Dios en su corazón. Se le hace difícil a usted la vida que lleva. Pero cuando usted tiene al Señor en su corazón, cuando usted ha confiado en el caballero de la cruz, en aquel que murió en la cruz del Calvario, amados, yo le aseguro a usted que Dios lo va a llevar hacia el otro lado. Dios lo va a ayudar a usted a llegar hacia el otro lado. En el otro lado es que queremos estar todos, pero con la ayuda de Dios. Y de ahí vamos al versículo 16, donde dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Jerusalén, cuando el pueblo, como dije anteriormente, cuando el pueblo fue llevado en cautividad, los que se quedaron, siguieron haciendo cosas perversas. Contaminaron el templo. Y aún así, Dios seguía trabajando con ellos. Y aún así, Dios no los abandonó. Le dio gente como Daniel, le dio gente como Isaías, le dio gente como Ezequiel, le dio gente que siempre oraban por su pueblo, Jeremías, que oraban, que pagaban un precio, porque para llegar al cielo hay que pagar un precio. Y a veces, amados, ese precio como que se hace un poquito difícil, pero con Dios se puede. Porque para llegar allá hay que llegar limpio, hay que llegar con todas las herramientas, con todo lo que Dios nos dio. Hay que llegar con esa bendición, con esa nueva vida. No se puede llegar de otra manera. Allá no podemos no podemos llegar de la misma manera que estamos aquí. Sino tenemos que llegar limpios y puros delante de los ojos de Dios. No te estoy hablando que tiene que ser un super santo, porque hay personas que hablan de super santidad. No, amados, no te estoy hablando de eso, porque te digo sinceramente, somos pecadores y en muchas ocasiones sin saberlo pecamos y cometemos pecados. Hasta con una mirada que uno le dé y uno puede pecar delante de los ojos de Dios. Porque eso pasa. Estás en esta carne que es dañina, te hace daño, te hace pecar. Pero recuerda lo que dice la Biblia.
que tienes a Jesucristo como tu abogado. Y cada vez que tú pecas, y si tú le pides perdón, Él viene y Él es tu abogado, te perdona. Recuerda que Dios no te ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. No abandonó el pueblo de Israel. No lo abandonó. Entonces, ¿qué sucede? En el versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, mientras Daniel oraba, mientras Daniel estaba intercediendo por su pueblo, se confundió. Hubo como una confusión y necesitaba que viniera el ángel de Dios a explicarle lo que iba a acontecer. Porque aunque Daniel era sabio y Dios le había dado sabiduría, una sabiduría terrible, amados, que durante el tiempo de Nabucodonosor lo llamó para que interpretara su sueño, lo hizo, y Dios le dio el mensaje a él. También durante Belsasar, en el mensaje, cuando Belsasar cometió el pecado de utilizar a las vasijas que había que Nabucodonosor, su padre, trajo de Jerusalén, y él cometió el pecado y hizo una fiesta y envió a llamar a sus mujeres, inclusive a sus concubinas, para que bebieran, y la mano apareció en la pared y no hubo nadie que pudiera interpretarle lo que escribió el ángel, lo que escribió Dios en la pared. Pero sí Daniel, Dios le dio interpretación a Daniel para que le dijera que sus días habían sido cortados por lo que él hizo. Porque Dios utilizaba a Daniel. Porque Daniel se dejaba usar. Porque tenía un corazón solamente para Dios. Cuando tenemos un corazón solamente para Dios, usted se deja usar. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Y empezamos a ser distintos. Hacemos cosas ahora que no las hacíamos antes. Y cuando usted se recuerda de las cosas que usted hacía antes, se entristece. Porque dice, Señor, perdóname por todas esas cosas, porque no sabía lo que estaba haciendo. Porque no tenía un conocimiento, no te conocía, no tenía esa relación contigo, como la tengo ahora. Ahora, tiene que venir el ángel para decirle lo que significa la otra parte de la visión. La otra parte, ya sabemos que los 70 años se iban a cumplir y el pueblo iba a regresar a Jerusalén, a Judá. Pero ahora lo de las 70 semanas significa otra cosa. Las 70 semanas significa otra cosa. Una vez que el pueblo regresa a Judá, fue restablecido Judá nuevamente, pero en el año 70, antes del año 70, en la semana empieza el conteo de las semanas. Y en la semana 62, porque recuerda que el ángel le dijo, cuando habló con Daniel, le habló del Mesías, que vendría y sería, y lo matarían. Esto sucede en la semana 62. En esta semana, el Mesías sería crucificado, que fue el Señor Jesucristo. Luego, en el año 70, el emperador Tito Romano destruye a Jerusalén completamente. En el año 70. O sea que hay una diferencia. Ahí en la semana 62, Jesucristo, el Mesías, fue crucificado. En el año 70, Tito destruye a Jerusalén completamente. Ahora, desde ese tiempo hasta ahora han pasado 69 semanas. 69 semanas.
Estamos viviendo en la semana 69. Sin embargo, la semana 70 es diferente. Porque la semana 70 es cuando surge el anticristo. Es cuando se construye el nuevo templo en Israel. Es en la semana 70. Es cuando el anticristo quiere hacerse Dios y quiere que le den adoración. Es en la semana 70. O sea, quiere decir que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Quiere decir que la venida del Señor Jesucristo está, como decimos en la isla, en Puerto Rico, a la vuelta de la esquina. Está muy cerca. La venida del Señor está muy cerca. No esperemos llegar a la semana 70. Porque un día de estos, muy cercano, el Señor Jesucristo va a venir nuevamente nos va a arrebatar en el cielo. Y no sería bueno quedarse en la gran tribulación, donde va a haber mucho dolor, mucha tristeza. Y quizás usted dice, en una ocasión un amigo me dijo, yo creo en el Señor, pero yo me voy a salvar en la gran tribulación porque yo no lo voy a negar. No es tan fácil. Quizás hay mucha gente que piensa eso, pero eso no va a ser fácil. Va a ser bien difícil. Así que el tiempo de buscar al Señor es ahora. Ahora que tienes la oportunidad para irte con Él cuando Él venga por su pueblo. Ahora que tienes la capacidad de hacerlo. Estas cosas que están pasando hoy día es como un principio de dolores de lo que va a pasar durante la gran tribulación. Donde van a pasar tantas cosas. Y ya no vas a tener al Espíritu Santo contigo para que te ayude. A tu ayudador no va a estar contigo. Porque recuerda, si no te fuiste con el Señor, quiere decir que no le prestabas importancia al sacrificio tan grande que hizo Jesucristo en la cruz. Yo no estoy diciendo que no hay gente que sí, respetan al Señor, leen la Biblia, tratan de buscarlo. Pero no es eso lo que te digo, es una relación con Dios. Cuando se tiene una relación con el caballero de la cruz, tú no te quieres perder, tú no te quieres quedar. Cuando hay una relación con el caballero de la cruz, tú te quieres ir para el cielo, quieres estar con Él, quieres ser parte de Él. Amados, usted no sabe cuando yo me voy a orar, yo no estoy hablando completamente todo el tiempo. Yo me callo la boca para que Él me hable también a mí. Para que Él se comunique conmigo también. Y hay una conversación, cuando usted ora, hay una conversación entre usted y Dios. Entre usted y el caballero de la cruz. Esa conversación, hay una conversación, usted no está solo ahí. Hay esa conversación, usted está alabando y glorificando al Padre. Porque Dios está a su lado. Dios nunca lo dejará. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir orando. El ayuno es muy importante también. Estamos pasando por momentos difíciles, amados. Pero yo te pido en esta hora, estudia más la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Y si no entiendes alguna de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, busca ayuda. Habla con tu pastor. Habla con el hermano de la iglesia que quizás tú piensas que tiene un poquito más de conocimiento bíblico que tú. Busca la ayuda para que puedas entender la palabra de Dios y todo lo que está pasando. Hay que buscar ayuda. Dios te bendiga. La ayuda más grande que puedes recibir es la ayuda del Espíritu Santo. Cuando te pongas a orar, pídele a Dios que te dé discernimiento. Si tú no entiendes algo, que Él te dé discernimiento, yo te aseguro a ti que Él te lo va a dar. Si no, te va a traer una persona que te va a ayudar. En esta hora, pues, les doy las gracias por escucharme, por verme a través de este medio. Y les pido a cada una de las personas que están viendo este video, que busquen de Dios, que se acerquen a Dios. Y si no tienen una iglesia donde ir, estamos ubicados en la 132 de la Palisade Avenue, en Garfield. Allí estamos para ayudarte. Y como siempre digo, nosotros vamos a hacer lo posible porque siempre Dios hace lo imposible. El pastor, nuestro hermano Rodolfo
Rodolfo Solórzano y su esposa Maciel y toda la congregación. Estamos a su disposición. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor me los bendiga mucho y continúen orando. Las batallas se ganan de rodillas. Dios les bendiga.